La dictadura se agudiza estando oculta, una juventud que formula más respuestas que preguntas, como un taladro perforando el ser y estar dormido, como un torno forjando las armas de los oprimidos. Sueldo ínfimo, mínimo, burla salarial, no alcanza ni para la mísera canasta familiar. Son precarios, salario y cero seguridad, en gamba 80 para poder morir operando maquinaria pesada. Utilizar nuestro espacio, estalla la fuerza, y hacen llegue en tierra, toma paro, oiga ya, transformar la realidad con unidad, sin reformar, arrebatar, recuperar, no esperar a Superman. Así que somos la pieza de esta máquina, parando fábricas de maldad democrática, teoría en la práctica, la resistencia dentro de la lucha misma y no de afuera. En la trinchera mapuche, estudiante, clase obrera, excusa. Unidad obrero estudiantil en lucha, El martillo ya en la combate van por la disputa, no hay excusa. para subestimar la propia fuerza. El martillo ya en la Al látigo no lo respetan. Las tomas de liceos y colegios recibiendo el color rojo del método de lucha del trabajador. Queremos universidades al servicio de la lucha de clase, que el aprendizaje más importante no compite por puntaje. Es el poder de quienes hacen correr el mundo bajo la explotación y el yugo de empresarios truchos, el que va a arrebatar de cuajo nuestros derechos básicos, burócrata eclesiástico, reforma y unidad obrero estudiantil en lucha. El martillo y el lápiz. El combate van por la disputa, Que no hay excusa. para subestimar la propia fuerza. El martillo y el lápiz. Al látigo no lo respeta, el estallido no lo pueden contener. 40 fuegos de la jet y un nuevo amanecer. Suma la evolución de la explotación del explotador burgués. Ya suma el bucota antipatrón de la revolución socialista. Quiebra la patrona, ni fuerza especial podrá contener a los sepultureros del capital. Mineros, carteros, portuarios, más allá de los salarios. Aumento ese paso entre la burocracia sindical. Bla, bla, bla. Nuestro compromiso militante con las luchas que ya se vienen dando, con la lucha de nuestros compañeros y compañeras de la educación. Por lo cual se hizo una funa dentro de la marcha, y más adelante Claudia nos va a profundizar el tema. Bueno, y esta marcha, como les cuento, no fue solamente en Santiago, fue en todo el país, en Arica, en Antofagasta, por ejemplo. Los portuarios acompañaron a los estudiantes en la marcha. En Valparaíso hubieron más de 100.000 estudiantes, en las calles también. Y bueno, así se fue en forma pacífica. Llegaron a La Moneda, en donde estudiantes del ex pedagógico de la Universidad de Chile y estudiantes agrupados en la agrupación ACR quemaron un muñeco frente a La Moneda. Esto simbolizaba el descontento por la corrupción, por el caso Penta, por Sokimich, por una educación gratuita, y también llamaron a los estudiantes a funar este 21 de mayo al Parlamento. Esta quema traía imágenes de Bachelet, de Pinochet, de Jaime Guzmán y otros, que era una forma simbólica de decir frente a la Casa de Gobierno que estamos en contra de la corrupción, que no queremos que manejen nuestro país, que no decidan por nosotros, que no decidan, porque son estos mismos políticos y estos mismos empresarios después los que están legislando por nuestro país, los que deciden las reformas, los que discuten la reforma laboral, quien discute después las reformas estudiantiles. Entonces fue una forma de poder acabar con esto, una forma de expresarse de estos estudiantes, en donde obviamente hubieron muchos otros estudiantes que bailaron mientras que se estaba haciendo. Fue una marcha también alegre, en donde habían gritos, pero la mayoría, como insisto, los gritos eran contra los corruptos, para sacar de nuestro país a los políticos corruptos, a los empresarios, con unidad con los trabajadores. Y algo que sigue pasando, y que los estudiantes comenzaron también expresándose contra las represiones en las marchas, y terminó con una represión. Nosotros, bueno, ese día también estuvimos ahí, después del acto principal, Carabineros inmediatamente, sin que los estudiantes estuvieran haciendo nada, empezaron a reprimir. Reprimieron brutalmente, hasta cerca de las 4:30 de la tarde estuvieron reprimiendo. No les importó nada, no le importaba a la gente, y de hecho yo estuve ahí, como les digo, parte con la CIVI, estuvimos grabando. Los estudiantes no estaban haciendo escándalos, y que terminó el acto principal y se empezó a reprimir. Y es algo que tenemos que terminar. También tenemos que seguir marchando contra la represión. Contra a estos carabineros hubieron varios gritos dentro de todo,
que ahí están, ellos son los que matan sin razón, porque nos reprimen sin ningún motivo. Y ese día no solamente, insisto, no solamente habían estudiantes, habían familias completas que tuvieron que correr. Hubieron familias completas que fueron reprimidas, estudiantes, trabajadores de base, sindicatos que participaron de esta marcha, y a todos se les reprimió. Bueno, y después de esta marcha también, para contarle, hubo un cacerolazo en Plaza Italia, donde también llegaron una buena cantidad de jóvenes, que tú estuviste presente, Cristóbal, para que nos puedas contar un poquito del cacerolazo. Sí, yo estuve presente, nos juntamos alrededor de 50 estudiantes, después uno notaba en realidad cuando la misma gente sola, en su rabia, en su descontento, los vecinos salían a apoyar nuestra manifestación. Fue bastante buena, y ahí mismo, en el mismo cacerolazo, se mandó a funar el 21 de mayo al Congreso. Muy y bien. Contemos quién es Cristóbal. Claro, disculpa, ni siquiera lo presentamos. Partamos por eso. Estamos presentando a Cristóbal. Cristóbal, preséntate, por favor. Hola, mi nombre es Cristóbal, yo estudio Pedagogía en Historia en la Academia de Humanismo Cristiano, que ha hecho una universidad privada, y estoy aquí como invitado a las compañeras para levantar este espacio en conjunto. Bueno, y para terminar un poquito con lo de la marcha de ese día, también contarles que a los días después hubo otra reunión estudiantil en donde ya se sacaron fechas para nuevas movilizaciones. Entre el 14 y el 19 va a haber un paro nacional estudiantil. Todavía no se sabe bien, por eso es entre el 14 y el 19. Claro. Y lo más cercano que tenemos ahora, donde también va a participar el movimiento estudiantil, es el 1 de mayo, que es este viernes, y también el 21 en la funa al Parlamento. Y ahora yo creo que dentro de esto mismo de la marcha y del movimiento estudiantil pasó algo con Sande, como les explicábamos anteriormente, donde se hizo también una funa, que es la parte derecha que tiene hoy en día la Confech, y Claudia le hizo una entrevista a Rafaela, que vamos a ver ahora la entrevista para después poder explicarles un poco más de qué se va a tratar. Vamos. Vale, entrevista. Viene. Para reafirmar nuestro compromiso militante con las luchas que ya se vienen dando, con la lucha de nuestros compañeros y compañeras de la educación, los docentes que en todo el país. Hola, acá estamos en el programa Señal Izquierda, Infórmate y Opina. Bueno, como nosotros somos los medios que cubren lo que no se vio, nuestra invitada de hoy tiene que ver con eso. Ella es Rafaela Ruitova, estudiante de Historia en la Universidad de Chile, y ella fue invitada a la conferencia de prensa de la marcha estudiantil que fue realizada el 16 de abril. Además, tenemos conocimiento que hiciste una nota en Izquierda Diario haciendo una denuncia acerca de la vocería del presidente de la FEUC, Ricardo Sande, que causó gran revuelo con los otros estudiantes. Cuéntanos un poco de eso. Sí, mira, nosotros fuimos invitadas como coordinadora de 8 de marzo a la conferencia de prensa previa a la marcha masiva, una marcha muy importante del movimiento estudiantil que expresa su fuerza y su vigencia en el marco de todos los casos que se han develado de corrupción de los políticos y cómo tiene relación el Parlamento y hoy en día legislan para el empresariado, que es el que financia su campaña en el fondo. Y en ese sentido, en todo ese marco, se pone una marcha estudiantil que la Confech invita a distintos organismos y organizaciones, como por ejemplo la Coordinadora 8 de marzo, Movimientos por el Agua, Movimiento de Pobladores, y se realiza la conferencia con voceros del movimiento estudiantil, los voceros del Confech, que corresponde a Valentina Saavedra, la presidenta de la FECH, y a Ricardo Sande, gremialista y presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. También estaban los voceros secundarios, y la CONES, la ACE, y bueno, y estos movimientos por el agua y de los pobladores, como te comentaba. El discurso general era más de unidad, de la crítica correcta al régimen, etc. Y lo que causó revuelo un poco fue que nosotros como coordinadora planteamos abiertamente que no estamos de acuerdo con que una persona que es de derecha, que se ha planteado en contra de la gratuidad, es decir, de la demanda central del movimiento estudiantil, y se ha planteado en contra de los derechos de las mujeres
como por ejemplo el derecho al aborto, sea vocero de este movimiento y sea una cara visible. Eso fue lo que nosotros dijimos, y eso fue un poco lo que detonó, claro, lo que detonó que yo escribiera una nota por lo que pasó después con las reacciones de los dirigentes estudiantiles. En base a esa misma nota, tú hablas de como un pacto de misión de los otros dirigentes estudiantiles. Cuéntanos un poco qué significa eso. Sí, mira, básicamente tiene que ver con que, lo que te decía, o sea, es una persona que sea vocera, una de las caras visibles y vocera del organismo más importante del movimiento estudiantil como es la CONFECH, y que es abiertamente en contra de todo lo que el movimiento estudiantil quiere derribar, es decir, un poco toda esa herencia putrefacta de la dictadura que hoy en día es expresión de este régimen, sea quien vaya también a representarnos, a sentarse con el ministerio, quien salga en los medios de prensa, etc. Nosotros planteamos eso y el movimiento estudiantil de conjunto no es que haya elegido vocero a Sande. Sande es presidente de la Federación de la Católica, los estudiantes de esa federación lo eligieron, pero nadie lo eligió para ser vocero del CONFECH. Y lo que yo planteo ahí es básicamente que nosotros, varios sectores vienen planteando en el fondo, no solamente las feministas que luchamos por los derechos de la mujer y la diversidad sexual, que también se expresan en el movimiento estudiantil con secretarías de género organizándose, etcétera, sino que también las bases del movimiento estudiantil. Por eso mismo se dio una funa ahí mismo en la marcha contra Sande. Claro, estudiantes se han manifestado contra Sande, contra la vocería de Sande del CONFECH, y también lo han hecho en asambleas de base, es decir, distintas asambleas. Este pacto de misión no es de las bases, sino de los dirigentes de los estudiantes. Claro. Ahí está el doble discurso. El problema, y lo que yo trato de manifestar en esta nota, tiene que ver justamente con eso, con que no es que las bases del movimiento estudiantil estén de acuerdo, sí, sino que más bien es que las dirigencias del movimiento estudiantil prefieren mantener la unidad que tanto dicen de los dirigentes y no una unidad desde las bases, lo que es contraproducente para el movimiento estudiantil, porque tiene hoy en día a un defensor del legado de la dictadura, un defensor de la corrupción, a un defensor de la penta casta, de los pentas, defensor de todo el legado que dejó la dictadura y que fue el mismo que nos negó el derecho a decidir. Sentando las bases de la UDI. Así es. Muchas gracias, Rafaela, por tu tiempo, por tu entrevista. Muchas gracias. Chao. Para reafirmar nuestro compromiso militante con las luchas que Ya, bueno, como pudimos ver acá la entrevista de Rafaela, que nos contaba que había pasado en esta conferencia de prensa antes de que se iniciara la marcha estudiantil, bueno, y enfocado en eso vamos a hablar lo que es el gremialismo. El gremialismo se fundó en 1967 por Jaime Guzmán, que en ese momento estaba en contra sobre un proceso de reforma universitaria que se estaba realizando, donde se criticaba que había mucho autoritarismo, falta de representación de los estudiantes, escasa democratización y solamente era para algunos sectores donde quedaban fuera los trabajadores y el pueblo. Jaime Guzmán apoyó a la dictadura y apoyó el autoritarismo, que quedó plenamente plasmado esto en la Constitución del 80. Él estaba de acuerdo con todos los tipos de violencia, la explotación, o sea, ¿cómo se llama? La violación de derechos humanos, donde se persiguieron y mataron a muchas personas, donde se perseguían a las personas que creían la dictadura que eran peligro para ella, que eran estudiantes, cualquier persona que no estuviera de acuerdo con el régimen militar. Bueno, acá en esta época se instauró el asesinato, la tortura,
todo tipo de violencia se instauró en la sociedad chilena. Y él era un defensor de esto y del autoritarismo, incluso prohibió las asambleas, cualquier persona que se juntara con algún tinte político, nada de eso estaba permitido. Bueno, en la época de la dictadura hubo un gran avance de la privatización de las universidades y esto generó una ley general de universidades en el año 1981. Acá fue donde se instauró la educación como economía, o sea, acá el negocio de la educación se instauró, se evitó que los estudiantes participaran y se elitizó la educación. Así todavía funciona el gremialismo. Y Ricardo Sande, que es el presidente de la Universidad Católica, es un gremialista que defiende estas ideas, que está claramente en contra de la gratuidad y además defiende estas reformas que se hicieron en la dictadura. Incluso en la Universidad Católica ahora se dice, estos cambios favorecieron el avance que hubo los 30 años posteriores y además que hubo mayor cobertura. Claro que lo que no se dice que esa cobertura fue porque millones de chilenos tuvieron que autofinanciarse y endeudarse de por vida. Esto es lo que queremos delatar porque Ricardo Sande es un gremialista que defiende estas ideas. Claramente está en contra de la gratuidad, además está en contra de los derechos de la mujer y de la diversidad sexual, está en contra de todo lo que plantea el movimiento estudiantil. Entonces, los gremialistas fueron los que le quitaron la educación pública y nos negaron todos esos derechos. Entonces, claramente hay que denunciar que cómo él puede ser hoy vocero de la CONFECH, cuando miles de personas salieron a marchar para la gratuidad de la educación. Entonces es una incoherencia total, cosa que podemos ver que se denunció igual en la entrevista. Bueno, eso es muy importante saber, por lo mismo se hizo a Ricardo Sande. Muchos estudiantes que no están, bueno, en realidad ningún estudiante está de acuerdo, esta fue una, no se sabe. La FUNA fue en la marcha, ¿cierto? Claro, la FUNA fue en la marcha, no se sabe por qué él en realidad está como vocero de la CONFECH, porque él está demostrando todo lo contrario que quiere. No, y hay que dejar claro que de todas maneras que Sande está en la mesa ejecutiva de la CONFECH, pero no ha sido elegido por nadie. Claro, o sea, partamos el por movimiento eso. estudiantil no eligió a Ricardo Sande para que lo representara en la mesa ejecutiva y para que pudiera estar parado ahí Por lo al mismo frente. se habla de este pacto de omisión porque parece Claro. extraño que los estudiantes de base sí dicen algo, pero los que están sentados ahí con él, que incluso hicieron selfie en la Calla. marcha, Claro. o sea, a ellos no les parezca nada de extraño que esté un gremialista sentado ahí, el que está totalmente en contra de todo lo que como movimiento estudiantil se está luchando. Obviamente ahí se ve la mano de la dictadura, porque obviamente si él se eligió solo, o sea, eso Pero es es el importante, típico sistema es dictatorial. importante, sí, destacar, pero ¿por qué los otros que están sentados ahí con él, todo lo normaliza y nadie dice nada? Entonces, cuidado, los estudiantes tienen que, o sea, y por eso hay funas a Sande y muchos están de acuerdo con que Sande salga de la vocería de la CONFECH. Por eso se hizo una funa muy masiva y en el fondo la mayoría de los estudiantes están de acuerdo con que él no esté ahí. Igual quería recalcar que dentro de la FUNA se está llamando una campaña para echar a Sande, de hecho, de la mesa de la CONFECH, pues partamos por eso. Ujú. Así que eso es muy importante poder destacarlo y bueno, y en la entrevista pudimos ver algo de eso y esta coordinadora 8 de marzo fue la única que hizo, o sea, dio a entender eso y al final se le fueron todos en contra, cosa que es muy rara, por decirlo menos. Bien, Claudita, muy buena tu intervención. Ahora vamos con Cristóbal, que es nuestro invitado de hoy y que nos viene a contar algo muy importante. Nosotros conocemos qué son las secretarías de género, ya hemos hablado aquí en el canal al respecto, pero en esta oportunidad Cristóbal nos va a contar qué significa abrir secretarías de género en las universidades privadas. Sí, es algo nuevo en realidad, algo bastante nuevo, ya que no se daba. Nosotros desde la Academia Humanismo Cristiano estamos levantando este espacio el año pasado, más o menos en octubre, por el mismo hecho de que, no sé, pues se habla de gratuidad, la gente se llena la boca hablando de gratuidad, pero a seca. Pero entendemos un cambio en la lógica de mercado tiene que ser estructural, entonces no podrían estar las demandas de género fuera de una nueva educación que postulamos los estudiantes en conjunto con los trabajadores. Y dentro de eso la Secretaría de Género es ese espacio, es un autoorganismo de los estudiantes, autogestionado se podría decir, no hay ningún penta que nos auspicie.
sino que los mismos estudiantes levantamos el espacio. Queremos que sea triestamental, por lo mismo la mano en conjunto con los trabajadores, con las trabajadoras en especial, porque si no unimos a la clase en conjunto por una nueva educación, ¿cómo vamos a levantar nuestras propias demandas? Bueno, nuestra secretaría está funcionando permanentemente en conjunto con la secretaría. De hecho, el año pasado les podría contar que levantamos un espacio de organización que se llamaba el Congreso de Educación No Sexista, que fue por lo mismo, que se levantó para cuestionar todas estas demandas y para en realidad impulsar una gratuidad de verdad, postulando una educación no sexista. Eso más que nada fue como el avance que tuvimos políticamente hablando, pero estamos trabajando diariamente. Bueno, y lo importante es que esta secretaría ojalá se impulsen en los colegios y en todos los lugares para que puedan estar con las demandas y escuchar la diversidad sexual también. Sí. ¿Tienes alguna otra pregunta, Claudia, para Cristóbal? Bueno, y ustedes también, ¿cómo se unen como secretaría a los trabajadores, Cristóbal? Porque también dentro de nuestra orgánica, por así decirlo, como organismo de la universidad, planteamos la triestamentalidad. ¿Qué significa esto? Que nosotros como estudiantes, en conjunto con los académicos igual y con los trabajadores, levantamos este espacio. No es como algo así como elitista solamente de los estudiantes, sino que en conjunto como de la base educativa que levanta el espacio. Por eso va de la mano con la demanda de la gratuidad, y en realidad tiene que ir en todas las universidades y tiene que dar esta secretaría. Es más que nada eso. Sí, Gracias, Cristóbal. la forma triestamental que estamos operando y hacemos reuniones diariamente para que vayan. ¿Puma? Cristóbal, bueno, ustedes también participaron de la marcha el día 16. Sí, nos hicimos presente como secretaría. Sí. Se hicieron presentes. Y bueno, siguiendo con el descontento generalizado que hay en el país, en estudiantes, también hay en los trabajadores. Lo tenemos muy claro por la nueva reforma laboral que está impulsando el gobierno, en donde ha traído mucho descontento dentro de los trabajadores, así como hubo una marcha también, este pasado martes hubo un paro efectivo que se realizó en todo el país, apoyado por la CUT. Bueno, este paro comenzó todo con conversaciones anteriores, pero fue en conferencia de prensa el día lunes, en la tarde, en donde la CUT, el Centro Unitario de Trabajadores, algunos sindicatos, llamaron para que el día martes 21 los trabajadores se fueran a un paro efectivo. Y bueno, y este paro comenzó en la madrugada, ya a eso de las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, ya habían corte, no se dejaban subir a los buses, a las mineras, los puertos estaban parados en ese momento. Acá en Santiago, en Estación Central, alrededor de 300 trabajadores y pobladores estaban manifestando por un nuevo código laboral, ya una nueva reforma, una de verdad, y fueron rápidamente reprimidos, eso sí, no alcanzaron a estar mucho rato tampoco. Pero así empezó el día martes. El día martes tuvo un movimiento increíble, los trabajadores durante toda la mañana, hubieron marchas, hubieron cortes de ruta, hubieron barricadas en regiones, en Valparaíso, en Antofagasta, los puertos se pararon, junto con estudiantes, pintando lienzos durante toda la mañana para poder salir a marchar. También en Santiago, en Rancagua, las mineras. Y bueno, al mediodía, acá en Santiago, fuera del Ministerio del Trabajo, varios sindicatos se unieron junto a organizaciones de izquierda, entre ellas estaba Alternativa Obrera, estaba la agrupación ACR, donde los estudiantes también apoyaron y donde se manifestaron fuera del Ministerio del Trabajo, en el marco de este paro efectivo que también nos lleva al descontento que hay por la corrupción. No quieren los trabajadores que estos mismos corruptos sean los que discuten las reformas laborales y que esta reforma laboral tampoco termina con la herencia de la dictadura. En el fondo no nos va a dar una salida. Esta reforma no da salida a los trabajadores, salida efectiva, no va a acabar con el subcontrato, no va a acabar con la precariedad de los trabajadores, tampoco está acabando con el Código 161 que permite a la empresa despedir a un trabajador por necesidades de la empresa. Entonces, por eso los trabajadores el día martes se unieron a este paro efectivo y bueno, durante la tarde también hubo una marcha que fue la más masiva en Concepción con más de 2.000 trabajadores, en donde estuvo la unidad portuaria Bio Bio, en donde estuvieron trabajadores del FENAP, donde hubieron trabajadores de aseo y estudiantes, también marchando
por un nuevo código laboral, por esta reforma, porque esta reforma no nos está dando salida. Y bueno, también esto es una antesala a lo que ya sabemos que se viene este viernes, que es el 1 de mayo. Y claramente también este paro efectivo no solamente hubieron trabajadores, fueron estudiantes que se unieron. La USACH, a la 1 de la tarde, ellos también se unieron en una marcha interna por los trabajadores, por las trabajadoras de aseo sobre todo, que tienen una condición precaria dentro de la universidad, y varias otras universidades así también se unieron a este paro efectivo. Y bueno, como les contaba, esto ya es la antesala del 1 de mayo. Sí. Este es una antesala para un 1 de mayo con más fuerza con los trabajadores. Por lo mismo, como varios lugares de trabajo que no pararon durante todo el día, sí pararon, apoyo. Claro, apoyo, sí, por ejemplo el GAP, sí, que se paró por media hora aproximadamente, los dirigentes y sus trabajadores, también Correos de Chile, en algunas de sus centrales también pararon. Entonces es mostrar, para que quede claro también, para que los trabajadores están mostrando esa fuerza que se viene formando. Hay una rabia acumulada y un descontento a este gobierno y a los políticos que se está manifestando con más fuerza en estos paros, en estos cortes, en estas reuniones, y que lo vamos a ver manifestado claramente este 1 de mayo, que es muy importante. Y el 21, en donde también se van a unir los trabajadores con estudiantes para funar al Parlamento. Entonces, es eso. No sé si alguien quiere hablar más sobre el paro efectivo ese día. Bueno, ahora el 1 de mayo tenemos la marcha convocada, pero por 3 distintos organismos. Una es de la UD, otro es de los paralelistas, y otra es por Alternativa Obrera, donde los invitamos a marchar, por luchar por los derechos de los trabajadores. Los trabajadores vienen de una historia, Carito. ¿Aló? ¿Ahí sí se escucha? Ahí sí. ¿Te acuerdas que tú nos ibas a contar un poquito de la historia de lo que claro, del 1 de mayo? Claro, generalmente, bueno, todos sabemos que el 1 de mayo es el Día del Trabajador, sí, pero claro, muchas veces no entendemos por qué fue, claro, qué fue lo que pasó y por qué se celebra. Bueno, el 1 de mayo empezó un poco antes, pero el 1 de mayo de 1886 hubo una gran huelga en Chicago, en Estados Unidos, más de 1 millón de trabajadores en huelga general. Se fueron uniendo otros trabajadores del país en esta huelga. Ellos exigían 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de recreación. Pero estas 8 horas de trabajo que ellos estaban exigiendo, lo exigían sin una baja de sueldo. Claro. Esa es la idea. Ellos querían seguir ganando lo mismo que ganaban trabajando esas 12 horas, pero no 8 horas. De eso se trataba. Bueno, y dentro de este marco fueron detenidos 31 trabajadores. Sí. De estos 31 trabajadores quedaron 8 detenidos permanentemente en un tiempo por un atentado. Fueron acusados a un atentado, a un carro policial. Injustamente, claramente, porque era una forma también de asustar al resto de los trabajadores que seguían en paro en el resto del país. De castigar, claro, tenían que de alguna forma asustar a los trabajadores y demostrar la fuerza que ellos querían tener sobre los trabajadores. Y bueno, después de eso, 3 de ellos quedaron en prisión y fueron condenados, y 5 de ellos fueron condenados a la horca. Sí. Entonces, desde ahí nosotros partimos que las mismas demandas de esos trabajadores las seguimos teniendo. Seguimos teniendo trabajos precarios. Por eso recordamos también a estos trabajadores que luchaban por algo de que uno cree que ya pasó, pero que sigue existiendo. Claro. Sigue existiendo la explotación hacia los trabajadores. Hay trabajo precario, ganamos sueldos que no son dignos, que no alcanzan para una canasta familiar básica. Y porque queremos que se acabe también y tengamos un nuevo código laboral. Y como decía Claudia, nosotros los invitamos a marchar con Alternativa Obrera, porque nosotros buscamos eso, un nuevo código laboral que venga desde las bases, desde los trabajadores, que nosotros podamos decidir esta nueva reforma que acabe con la dictadura, y también porque queremos que se acabe el subcontrato mata, así como lo hemos visto otras veces, con Juan Pablo Jiménez, el subcontrato mata, y queremos acabar con esto. También queremos acabar con los sueldos precarios y con esta, como les contaba, con este artículo que permite a los empresarios poner fin a un contrato de trabajo por necesidades de la empresa.
queremos negociación por rama. Y por todo eso los invitamos, y es muy importante. Y así se viene mostrando también el descontento de los trabajadores, que va a salir a marchar. Los invitamos a marchar con Alternativa Obrera este día 1 de mayo. Es muy importante. Vamos a estar con estudiantes, los estudiantes también tienen un descontento, y porque no queremos más corruptos, no queremos más penta en el Parlamento, porque no queremos más Soquimich, porque es una burla a todos los trabajadores y al esfuerzo. Ahora hace poco quedaron en libertad, bueno, prisión en su casa. Sí, ahí entonces, Sibi nos va a contar un poquito. La Sibi nos va a contar en un rato más eso, pero no podemos seguir permitiendo que siga pasando. Entonces tenemos que organizar. Por lo mismo tienen que salir los trabajadores, porque se muestra el descontento. En el paro efectivo, yo creo que las empresas no tomaron el peso en el momento en que se llamó a este paro efectivo, y los trabajadores dejaron claro la fuerza que tienen. Y que se está fermentando esta fuerza por abajo, desde la base, desde los trabajadores, y el descontento que ellos mismos han provocado. Es un descontento hacia un gobierno. Los trabajadores no le creen a ningún político. Ya no les están creyendo, y está creciendo esa fuerza sindical también, que está organizando a estos trabajadores, y que fue capaz de organizar un paro efectivo que paró efectivamente nuestro país. Habían puertos, los puertos más importantes de nuestro país estaban parados. Estaban parados, el puerto de Talcahuano, el puerto de Puerto Montt, había muchísimos puertos que no funcionaron y estaban en paro ese día. Las mineras, habían cortes importantes en donde no se dejó subir a ningún trabajador a la faena. Y eso está mostrando un descontento. Y una unión de los trabajadores. Una unión a los trabajadores, un descontento. Y esto nos muestra cómo los trabajadores se organizan contra el régimen, que ya no quieren seguir y que no queremos seguir creyendo. Sí. Yo creo que nos quedó claro. Claro, muy claro. Yo creo que nos quedó claro, Pluma. Sí. Bueno. Tomándome de lo que estaba diciendo Pluma y de todo lo que se ha hablado en este momento acá en este programa, yo quería contarles en realidad de una manera bastante profunda lo que significa más que nada el caso Penta. ¿Okay? Entonces vamos a empezar por el principio explicándole quiénes son algunos solamente de los integrantes de Penta. Vamos a empezar por los von Appen, los puertos y la corrupción. Wolf von Appen forma parte del directorio de Soquimich, empresa vinculada a casos de financiamiento irregular de campañas políticas de la UDI, de RN, de la DC, el PS, el PPD y el PRSD. Su familia es conocida por una larga trayectoria junto al pinochetismo y por su presencia en la práctica total de los puertos del país, privatizados en los gobiernos concertacionistas. Los portuarios. La familia von Appen era considerada por la prensa especializada como de bajo perfil, pero los paros portuarios nacionales de marzo y diciembre del 2013 los pusieron sobre el tapete por sus declaraciones contra los trabajadores. El 15 de mayo de 2013, Steve von Appen declaró que los chilenos se habían vuelto hambrientos y hacía falta una crisis económica para que no se volaran. Su familia salió a decir que estaba senil, pero el 15 de diciembre del mismo año insistió, planteando que si el gobierno de Bachelet lo volvía a hacer mal, ellos estaban buscando otro Pinochet. Los nazis. Al preguntarle a cualquier trabajador portuario eventual de Ultraport en el puerto que sea, todos coinciden en llamarle los nazis a estos empresarios de muellaje. Pero esto no es solo por el trato despótico en el trabajo. Por ejemplo, todos los trabajadores tienen un código el cual reemplaza su nombre en toda la relación laboral, sino porque efectivamente el origen de la empresa procede de la Alemania de Hitler. Albert von Appen, fundador de la empresa, llegó a Chile durante la Segunda Guerra Mundial como militante del Partido Nacionalista en misión de sabotaje. Su objetivo principal era hacer explotar el Canal de Panamá, para lo cual el Estado alemán le proveyó de recursos para montar una empresa naviera con base en Valparaíso. Una vez derrotados los nazis sin haber logrado su propósito, Albert von Appen mantuvo su empresa, Ultramar, la cual con los años pasó a manos de sus hijos, Steve y Wolf. Hoy Ultramar, a través de Ultraport, controla todos los sitios de atraque, en la práctica la totalidad de los puertos de Chile, desde Arica a Puerto William, incluyendo la mayoría de los sitios en los principales terminales, San Antonio, Valparaíso, la octava región
en un proceso privatizador que comenzó en 1997 con la Ley de Modernización de los Puertos en la presidencia de Eduardo Frei, DC. Cabe destacar que Richard von Appen, heredero del conglomerado, fue invitado por el presidente del sindicato número 1 de estibadores de Valparaíso, Roberto Rojas, DC, a la cena de fin de año del sindicato en diciembre del 2014. Los von Appen y Pinochet. Tal cual otros empresarios se pusieron sus recursos a disposición de la dictadura, como Orlando Sáenz, Ricardo Claro o Agustín Eduard, los von Appen también colaboraron activamente en el contexto de la mesa de diálogo sobre derechos humanos. El año 2000 surgieron datos sobre el uso que habían hecho los militares del remolcador Kiwi entre fines del 73 y 74 para arrojar cuerpos al mar en San Antonio. La investigación iniciada por el ministro Alejandro Solís en 2004 echó más luz a esto. El remolcador trasladado a Perú con el nombre de El Brujo para la empresa transoceánica también de propiedad de los von Appen era en la época de propiedad de la empresa Kenrich, también absorbida por Ultramar. Según las indagaciones, tal empresa tenía completo conocimiento de las actividades realizadas en su nave, las cuales a su vez eran completamente conocidas por la Armada y sobre todo por el jefe militar de San Antonio. Luego del golpe, Manuel El Mamo Contreras, quien usó los camiones frigoríficos de la estatal pesquera Arauco para trasladar detenidos especialmente desde Londres 38, Villa Grimaldi y José Domingo Cañas al puerto. Pero eso no es todo. Luego, el año 2004, el Senado norteamericano acusará que Pinochet mantenía cuentas secretas en el Banco RIC de Estados Unidos y se inició una investigación por malversación de fondos públicos. El ministro Carlos Cerda encargó el 2006 a la PDI periciar a la Fundación Pinochet, descubriendo que 113 empresarios hicieron donaciones, casi todas anónimas, entre 1996 y el 2004, aumentando su patrimonio de 182.117.604 pesos a 890.238.144 en el periodo. Tanto Wolf como Steve Appen aparecen donando fondos, pero además la justicia alemana investigó la donación de $2.500 hecha por Solveig Burós, cuñada de Steve von Appen, perdón, no hablo inglés, debido a la sospecha de que el traspaso se realizó para lavar el dinero que Pinochet mantenía en sus cuentas en el extranjero. Recordemos que una sentencia en primera instancia del caso RIC está programada para este año 2015 para decidir el futuro de 21 millones de dólares y 23 propiedades del ex dictador. 6 ex generales fueron acusados este año por abrir las primeras de las 125 cuentas falsas. Más corrupción. Los grupos von Appen y Angelini son socios. Estos magnates se juntaron y acordaron poner un total de 570 millones entre Ultramar y Copec para desarrollar un proyecto en la isla Riesco, llamado Minera Invierno, que consiste en la extracción de 6 millones de toneladas de carbón para uso termoeléctrico, para lo cual había que abrir una mina e instalar un puerto en la localidad magallánica. Tal es la cantidad de plata que le ganaron la licitación a BHP Billiton, que es la principal accionista de Minera Escondida. Bueno, eso era solamente una reseña para que veamos así a grandes rasgos quiénes son realmente estos señores del famoso grupo Penta. Bueno, les voy a contar qué pasa con esto. Dice, la justicia revoca prisión preventiva a dueños de Penta. Podrán permanecer en sus casas durante la investigación. Sus cómodas casas. A eso de las 22:30 de este miércoles, el octavo juzgado de garantía de Santiago revocó la prisión preventiva para Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, dueños de Penta. Recordemos que ambos se encontraban en prisión preventiva en el anexo penal Capitán Llaver. La medida fue decretada durante la audiencia de formalización realizada hace 45 días. En dicha instancia, el juez consideró que había antecedentes suficientes para decretar la medida, resolución que fue ratificada por la Corte de Apelaciones.
Sin embargo, la defensa de los controladores del Grupo Penta, acusados de múltiples delitos tributarios y de financiamiento ilegal a las campañas políticas, solicitó la revisión de las medidas cautelares. La audiencia comenzó este miércoles poco antes de las 15 horas. Argumentos de la defensa. Son empresarios exitosos que empezaron desde cero. Argumentos de la defensa. Son empresarios exitosos que empezaron desde cero. Dos fueron los principales ejes argumentativos esgrimidos por Julián López, abogado de los imputados. En primer lugar, el abogado buscó acreditar que Delano y Lavín reembolsaron el perjuicio patrimonial causado al fisco por los delitos cometidos por sus representados. Efectivamente, los pagos no son nuevos. Lo nuevo es la forma en que celosamente hemos procurado que estos pagos se reconozcan. Perdón. Y hasta ahí era. No, por otra parte, el abogado aseguró que los imputados no constituyen un... Por otra parte, perdón que en esto me apasiona un poco. Por otra parte, el abogado aseguró que los imputados no constituyen un peligro para la sociedad y que ha existido una colaboración sustancial con la investigación. López aseguró que Delano y Lavín son empresarios exitosos que empezaron desde cero. Empresas que antes no existían y que crearon más de 1000 empleos durante su trayectoria empresarial. Y ¿el Estado considera que estas personas son peligrosas para la seguridad de la sociedad? Es una pregunta que hace el abogado. Por supuesto, no se planteó el pequeño detalle que ambos empresarios amasaron su fortuna durante la dictadura, apoyándose en sus redes políticas y familiares, gozando de un completo sentimiento de impunidad. ¿Basta con tener dinero y ser empresario para salir de la prisión? Sí. El juzgado acogió la solicitud decretando el arresto domiciliario y el arraigo nacional contra los imputados, en reemplazo de la prisión preventiva. Los dueños de Penta podrán volver a sus lujosos domicilios y esperar en sus hogares que se dicte sentencia. La señal que se entrega es que basta con reembolsar el daño causado por los delitos y ser un respetado empresario para no ser considerado un peligro para la sociedad. Eso era lo que yo les quería contar para que quedara muy claro y muy bien explicado lo que significa la corrupción en este país. Como dice ahí la nota, basta con ser un empresario exitoso y según ellos haber empezado de cero, pero se les olvida el detalle que ellos amasaron su fortuna en dictadura, avalados por la dictadura, auspiciados por la dictadura y protegidos por la dictadura de Pinochet. Pluma. Bueno, eso, yo creo que la Civi lo dejó más que claro. Nada que agregar. Claro, más que nada esto aumenta la rabia dentro del país, de los trabajadores y de los estudiantes. No puede ser que porque tengan dinero ellos ahora estén descansando en su casa. Bueno, que la prisión tampoco era una verdadera prisión. Entonces, era un hotel en donde ellos estaban, tuvieron 45 días de vacaciones y ahora volvieron a sus casas cómodamente. Yo creo que esto aumenta más que nada el descontento, la desconfianza de los trabajadores, de los estudiantes, que cada vez les cree menos y que en el fondo esto nos da mucho más motivo para salir con mucha más fuerza este 1 de mayo a las calles. Y el 21 a funar el Parlamento, porque es que no nos podemos quedar callados. Yo creo que todas las personas que están en sus casas y que escucharon estas noticias ese día en la noche tienen que haber dicho, pero ¿cómo? Ellos son los máximos ladrones de este país y están sueltos, ahora están en sus casas descansando después de 45 días de vacaciones. Bueno, también yo creo que es importante recalcar que todas estas informaciones que yo estuve leyendo y toda la información que nosotros entregamos, también a quien le interese, digamos, interiorizarse más en estas noticias, las pueden encontrar en Izquierda Diario, que es nuestro periódico online, y como dice Pluma, la realidad es que todo esto, el caso Penta y todas estas situaciones que se han venido dando de corrupción de empresarios en conjunto con los políticos, obviamente crea un clima de mucha inseguridad y de no... La gente ya
la gente, digamos, en la calle ya no cree abiertamente en los políticos, uno anda en el metro, en la calle, en la micro, se escuchan comentarios de la gente que ya de verdad no tienen confianza en ellos. Por lo mismo, yo creo que es importante que este 1 de mayo no solamente nos quedemos en quejarnos de que lo que está pasando, en la sorpresa de que nos provocan estos casos de corrupción y eso, sino que acompañemos a los compañeros a marchar, a mostrar nuestro descontento en conjunto, todos. Eso, Pluma. Bueno, antes de que nos podamos despedir, porque ya nos queda un poquito tiempo, mostrarle un poquito aquí el festival Cena Obrera, sí, que dejamos acá. Por ahí se ven. Que bueno, también un poquito contarle que de lo que pasó la última vez que hablamos con un trabajador que es Willy, que estaba en el Festival de Alternativa Obrera, donde se presentó también este Festival Obrero. Ahí están más o menos indicadas las fechas y las vamos igual indicarlo después por Facebook del canal. Vamos a pegar esto para que lo puedan ver, que están las fechas de las obras cuando se van a mostrar, para que puedan acompañarlo, que también está Alternativa Obrera convocando. Claro. Sí, y bueno, que ese día también del Festival Obrero salió muy bueno todo. Hubieron muchos dirigentes sindicales, muchos trabajadores de base. La primera obra de teatro la hizo la Negra Esther. Claro, sí, también estuvo Rosa Ramírez. Así que la próxima semana lo más probable es que el próximo programa les vamos a traer más un resumen de eso junto a lo que fue el 1 de mayo. Y cortito contarles también que hay una campaña por un estudiante francés, Gaetán, que fue detenido y que va a ser detenido por manifestarse. Por manifestarse en Francia, y que había campaña mundial, Argentina, Chile, Brasil, México, Francia, España, Alemania, en apoyo y a la libertad de Gaetán, que no puede ser que no estén a un estudiante formalizando y condenando solamente por haber salido a manifestarse con algo que era su derecho. Por lo mismo era para contarle un poquito de eso, que sigue todavía esta campaña por la liberación de Gaetán, y también contarles que en Argentina están en un proceso de elecciones, también es cortito. La semana pasada, el día domingo, se hizo en Mendoza. El Frente de Izquierda sacó el 3er lugar como fuerza. Noelia, que está como candidata, se va a ir ahora a la nacional. Felicitaciones a los compañeros en Argentina, porque el Frente de Izquierda es quien representa a los obreros en Argentina, a los trabajadores, y que este domingo también se hace en Buenos Aires, donde está Nicolás del Caño, que es importante, que para contarles que allá sí hay políticos obreros, que lo existe, Raúl Godoy también, y que son políticos que de verdad están ahí no por ganar más dinero, sino que por hacer política y ser la voz de tantos y tantos trabajadores que no pueden entrar al Parlamento. Eso, era súper cortito lo que me faltaba contar, y gracias. Bueno, nos queda más que todo despedirnos, agradecer la audiencia. Los esperamos en una próxima oportunidad. Como siempre, es una alegría poder acompañarlos. Chao Plumita, chao Claudia, chao Cristóbal. Gracias Cristóbal por estar acá con nosotros. Y nos vemos en la próxima. 1 de mayo. Lo esperamos el viernes en la marcha con Alternativa Obrera. Nos vemos en la próxima marcha el 21 de mayo. Chao. Chao. Gracias. Chao. Para reafirmar nuestro compromiso militante con las luchas que ya se vienen dando, con la lucha de nuestros compañeros y compañeras de la educación, los docentes que en todo el país...